Segundo bloque en transición y estamos aquí con nuestra columnista estrella. ¿Cómo estás, Muy María bien, José? muy bien. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, Has venido verde. vengo verde porque llegó la primavera y se está realizando, llevando adelante en Córdoba una cumbre verde, una cumbre Ajá. internacional. Vos sabés que en este momento del mundo en el cual hay tantas catástrofes de distinta índole, se habló muchísimo en los medios de comunicación de los huracanes, de las consecuencias que todavía están padeciendo muchos de los lugares por donde estos pasaron. En Argentina vivimos las inundaciones, los incendios, y se analiza siempre mediáticamente lo que sucede un día Ujú. o dos o tres en el momento en que suceden las catástrofes, a lo sumo y en el mejor de los casos algunas de las consecuencias se siguen, pero se trabaja poco en mostrar cuáles son las causas de todo esto. Y fundamentalmente hay una agenda política, hay una agenda mediática que al decir del presidente de la Corte, citando a Kundera, es una suerte de agenda de temas insignificantes si se consideran los graves momentos críticos en materia ambiental que está pasando el planeta. Así es. Es como que el cambio climático se toma como una especie de cliché de los gobiernos, en algunos casos cuando tienen que ir a rendir cuentas a Naciones Unidas, pero no se toma en cuenta, en consideración, en la evaluación cotidiana de las políticas públicas que se Claro, llevan no es como no con adelante. política de Estado. Cuando se habla de energía nuclear, cuando se habla de represas, cuando se habla de grandes obras, cuando se habla de emprendimientos inmobiliarios de envergadura, poco y nada se está atendiendo a los impactos ambientales y sociales que algunas de estas políticas van a tener. Vos Entonces, comentabas, discúlpame, el otro día en el programa de radio, y de paso recordamos todos los lunes de 15 a 16 por Radio Sónica, Café con Luber, estaban ahí unos vecinos que venían a contar un grave problema que tiene que ver con el código de planeamiento. claro, no, básicamente los vecinos estaban denunciando y ayer hicimos en el Congreso de la Nación, convocado también por varios diputados de la izquierda, entre ellos el candidato de la izquierda Marcelo Ramal, Ajá. pero había otros legisladores adhiriendo también mi gran amiga Araceli Ferreira de Corrientes, etcétera. El problema de las ventas de tierras públicas Así del es. Estado Nacional. Estas ventas de tierras públicas se están haciendo por decreto, esto no arranca con este gobierno, hay, digamos, se puede seguir desde la época de la dictadura hasta la fecha en distinto grado de cantidad y frecuencia que se ha agudizado, sobre todo en este Ujú. último gobierno de Rodríguez Larreta, la venta de tierras públicas, ahora de alguna manera amparada por una política nacional que ya venía del gobierno anterior Así es. en menor medida, pero que ahora se agudizó en el gobierno de Macri por la cantidad de tierras que se están poniendo en venta, terrenos que son de las Fuerzas Armadas o en general terrenos ferroviarios. Pero en particular los vecinos de Colegiales denunciaban la venta del playón de Colegiales y la realidad es que más allá de la inconstitucionalidad de esas ventas sin pasar por el Congreso de la Nación, la afectación en la ciudad de Buenos Aires de la venta de los terrenos ferroviarios y estas tierras públicas es grave y con un grave impacto ambiental porque son las últimas tierras verdes no Claro. construidas que sirven no solamente para evitar inundaciones, a la permeabilidad, sino que son parte de lo que los vecinos, más o menos desde hace 30 años, venimos proponiendo para que sean la reserva verde de la ciudad que pueda ser o pasar a tener un uso público abierto y fundamentalmente también el uso imprescindible en la ciudad donde faltan 12.000 vacantes y habría que construir escuelas o donde faltaría de alguna manera utilizar estas tierras fiscales como un banco de tierras que permita regular el precio
que hoy en los alquileres o en la especulación inmobiliaria se dispara al calor del mercado sin ningún tipo de regulación. Pero un poco en este mismo sentido de esta lucha de los vecinos en cada uno de los barrios de la ciudad por los espacios verdes y públicos, como pasa en todos los parques, en Parque Chacabucos, en Parque Patricios, en Parque Las Heras. En este momento hay varias movilizaciones de vecinos en la ciudad de Buenos Aires, pero lo mismo está pasando en Vicente López, en San Isidro, en el conurbano en general, en la cuenca Matanza-Riachuelo, en la Villa 20. Hay mucha movilización social en torno al uso o al mal uso o a la venta de tierras públicas o a la especulación inmobiliaria en los espacios verdes. Entre tanto, a nivel global, esta cumbre que se está realizando en Córdoba, que el gobierno nacional la ha presentado también como una oportunidad para los empresarios de hacer negocios verdes, avanza algo que a partir de las convenciones internacionales, vos sabés que hubo una reunión muy importante en Río de Janeiro en el año 92, eso es una cumbre de Naciones Unidas sobre el ambiente, que tuvo una agenda que fue avanzando y en el 2012 se conmemoró el aniversario, los 20 años de esa reunión y se hizo una nueva reunión en Río de Janeiro en la que yo también participé, pero ahí es como que los caminos de la visión de lo ambiental se van bifurcando. Por un lado, quienes siguen hablando del desarrollo sustentable empiezan a hablar de una economía verde y de cómo hacer negocios con la no contaminación o buscan que contaminar sea más caro que reparar o hacer algunos negocios con lo verde, con los recursos. Y por el otro lado, quienes van caminando hacia una perspectiva y un paradigma de equilibrio y armonía con la naturaleza, de desmercantilización de los bienes comunes. Y en ese sentido es como que acaba de hablar Obama en esta cumbre verde. Por supuesto, Obama y su gobierno ha tenido un protagonismo en lo que ha sido impulsar esta economía verde y de hecho él critica a Trump y al cambio de política de su gobierno porque su gobierno se sale del Acuerdo de París, no le importa el cambio climático. Obama acaba de decir que Estados Unidos igualmente va a cumplir con las metas de París, aunque el gobierno no lo lleve adelante, porque la política no es solo el Estado, porque los empresarios tienen conciencia de la necesidad de avanzar con la economía verde y porque muchos de los municipios o de los estados que también responden a otra fuerza política, los demócratas, van a seguir con los objetivos más allá de que el gobierno central de Estados Unidos no acompañe esto. Pero lo que yo quiero señalar es que en todo ese contexto nuestro gobierno nacional está muy entusiasmado con esta dinámica de la economía verde, pero hay que señalar las contradicciones de este modelo de economía verde con lo que verdaderamente necesitamos los ciudadanos, las ciudadanas y con lo que la armonía con la naturaleza reclama. Básicamente no puede haber políticas públicas, no puede haber emprendimientos productivos que no estén tratando de buscar este equilibrio entre naturaleza, ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. Cuando ese trípode se desbalancea, estamos en problemas. Y en general el trípode se desbalancea cada vez que estos emprendimientos, sean bajo el paraguas verde o no, avanzan en detrimento de depredar recursos naturales, no escuchar la participación ciudadana y las opiniones de la comunidad que se va a ver afectada por esos emprendimientos, o quitarle el sentido a muchas palabras para resignificarlas y presentarlas de alguna manera
como cambiadas, ¿no? Esto pasa mucho con el término participación, esto pasa mucho con el término creatividad o innovación, y pasa mucho también con los temas ambientales. Entonces, para mí es fundamental que volvamos a una agenda verdaderamente receptiva de la participación real, lo que está pasando a lo largo y ancho del país con los procesos de sojización, con agrotóxicos. Algo que no es de hoy, que vos has estado trabajando muchísimo, los procesos, ¿no?, de minería a cielo abierto, los procesos de los grandes emprendimientos urbanísticos, es algo que habría que escuchar mejor los reclamos de las comunidades que están siendo directamente afectadas, porque no solamente son las que están desarrollando científicamente los peligros que implican algunas de estas cuestiones, sino que están poniendo su cuerpo en esos experimentos y en esas situaciones. Así que en ese sentido me parece que tenemos un debate por delante para lograr un Estado de Derecho ambiental, de la misma manera que hubo digamos, un camino recorrido para que el Estado de Derecho no fuera simplemente votar en las elecciones, la democracia representativa, aunque la valoramos, y esto debe ser acumulativo con el Estado social de derecho y digamos que haya derechos sociales, económicos y culturales, pero también a esto hay que agregarle este componente ambiental que debe ser evaluado en cada política pública, que debe ser tenido en cuenta por parte de los jueces, de los legisladores y legisladoras cuando van a sancionar una ley, y que no se puede simplemente obedecer una agenda política para garantizar supuestamente un desarrollo económico o financiero, cuando esto va a ir en detrimento de las poblaciones, las comunidades, o dañar la naturaleza de una manera tan irreparable que no tiene vuelta atrás, que no tiene posibilidades de recupero. Entonces, a veces estos negocios ambientales que se proponen encubren también una dinámica mercantilista del uso de la naturaleza que a la larga o a la corta se nos vuelve a los humanos y humanas y a otros seres que habitan el planeta en contra. Algo sobre lo que ha llamado la atención reiteradamente el Papa Francisco, ¿no? Con la casa común, en la Laudato Si. Así es absolutamente un discurso que se ensambla, que va en la misma dirección, con estas filosofías de la ecología profunda, con la ecología del buen vivir. Nosotros venimos trabajando desde distintas vertientes, es un punto de convergencia. Quienes estamos defendiendo la tierra, la casa común, sea desde el ecofeminismo, desde la iglesia, desde los pueblos originarios, hay filósofos en distintas partes del mundo, tanto en la India como en Bolivia, como en Brasil, como en Argentina, que están convergiendo en esta dirección, que lo que hace es reflexionar sobre la recuperación de la armonía de los seres humanos, que no somos el centro, sino que somos parte de un universo más amplio de seres vivientes, para recuperar una visión desmercantilizada de la naturaleza, que no vea a la naturaleza solo como un recurso al servicio de las personas humanas, que eso es lo que ha llevado al mundo, al estado en que nos encontramos. Y se ve cuando están los incendios, se ve cuando están las grandes inundaciones, o se ve cuando están los grandes catástrofes ambientales como las que estamos asistiendo, pero hay otras cosas que están sucediendo sobre el planeta Tierra cuyos efectos no son abruptos, claro, como no son inmediatos, pero vos fíjate que cada vez hace menos frío, cada vez los inviernos son menos fríos, cada vez los veranos son más tórridos. Eso va a cambiar toda la situación en el norte y en el sur del planeta. Los océanos están creciendo irreflectiblemente, hay estados, islas, ciudades que van a desaparecer, y no podemos confiar, aunque la ciencia nos ayuda en muchas cosas y la tecnología nos ayuda en muchas cosas, pero no se puede en un análisis simplista suponer
que el avance científico necesariamente va a ayudarnos a resolver un problema que no sabemos. No, lamentablemente cómo la va a ser ciencia resuelto. no necesariamente gana elecciones. No, pero no solo eso, sino que también estos son temas que involucran a las personas que hoy vivimos y a las futuras generaciones. Entonces, uno de los mandatos básicos, de los principios, digamos, de la humanidad, y sobre todo todos los preceptos del derecho ambiental, del derecho más moderno, tienen que ver con este compromiso intergeneracional, no solamente con el equilibrio con la naturaleza y los otros seres vivientes, sino con el respeto por los derechos de las futuras generaciones, de los cuales nosotros solo somos guardianes. Así es. De la continuidad de nuestra tierra. Y en ese sentido es realmente interesante ver cómo desde distintas reflexiones filosóficas se convergen en este punto. Y ese es un punto de inflexión y de parteaguas en relación a quienes tienen una visión mercantilista de los recursos y quienes creemos que hay que volver a una situación de armonía con la naturaleza. Que esto no va en detrimento del desarrollo económico, del bienestar de las personas, sino que lleva a una reflexión de que hay bienes y hay un bienestar que no siempre el dinero puede comprar. Hay cosas que no se compran con dinero. Digamos, tener sol, aire puro, ahí vas a ver gente que se va a poner máscara de oxígeno por la calle, aunque otros no puedan pagar la máscara de oxígeno. El tema del agua, o sea, volver a poner en agenda que el agua es un bien común de la humanidad y que, aunque estemos ante esta ola privatizadora que ya viene de hace varios años, que ha puesto al recurso agua a precio, que pone medidores, etcétera, etcétera, pero las personas tienen que tener derecho al agua, un recurso natural de la humanidad que no podría ser negado en condiciones humanísticas y humanitarias. Por el mínimo respeto al otro, ¿no? Al otro. Pero eso nos va a pasar con el aire también, eso viene... Así es. Bueno, tenemos una agenda enorme, pero de a poco vamos formando conciencia, ¿no? Sí, vamos formando conciencia, pero también es necesario la participación ciudadana, es necesario que a niveles institucionales se tome esta agenda, es necesario, hay muchos defensores del pueblo a nivel local que van tomando estas agendas, pero tampoco tenemos defensor del pueblo a nivel nacional y lo necesitamos porque estas son cosas sobre las cuales hay que trabajar para buscar soluciones, para dialogar, pero para que los intereses puedan articularse y no se genere a nadie daño. Bueno, muchas gracias.